Chile porque, bueno, se está despidiendo ese país el Papa Francisco. Allí lo vemos a punto de abordar su avión destino a Perú, nada más y nada menos, luego de una visita muy intensa, hay que decirlo, incluso, bueno, con algunas declaraciones de último momento del Papa que, bueno, abrieron nuevamente, si es que alguna vez se había cerrado, ¿no? Esto hay que decirlo también, creo que en ningún momento se cerró la polémica en torno a, bueno, las graves denuncias que sufre la iglesia chilena con más de, bueno, 80 casos de abusos de menores. Bueno, una situación muy difícil, de hecho, tanto es así que esto ha repercutido obviamente en la presencia, en lo que fue, bueno, el recibimiento del Papa Francisco a Chile con misas que si bien fueron masivas, no fueron todo lo masivas, las masivas que se esperaban, había, bueno, ustedes recordarán, se esperaban misas con 400.000 personas, lo cierto es que hubo misas con 200.000, hoy la última fue con 150.000, evidentemente, bueno, hay un vínculo entre los creyentes y la iglesia que se ha roto o por lo menos que está muy herido y entonces, bueno, un poco seguramente el objetivo del Papa Francisco era precisamente, bueno, encaminar ese vínculo que hoy está un tanto dañado entre buena parte de los religiosos, de los fieles a la Iglesia Católica y esta institución. Veremos, ¿no? Porque ya empieza a ser tiempo de balance, seguramente en un rato estaremos haciendo, bueno, con nuestros corresponsales allí, algún balance, mientras vemos a Michelle Bachelet, quien acaba también de despedir al Papa Francisco, bueno, una Michelle Bachelet que estuvo prácticamente los 3 días cerca del Papa, no así Piñera, el presidente que va, bueno, a asumir dentro de muy poco allí en Chile. Bueno, una relación un tanto fría con el presidente que va a asumir la presidencia en un tiempito nada más. Ya está, bueno, Federico Grunewald para contarnos desde allí, desde Chile, mientras se va terminando, Federico, esta visita papal, un poco los balances, ¿no?, que ha dejado la visita de Francisco al país trasandino. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo está, Federico? Contanos. Muy bien, gracias. Bueno, el balance principal tiene relación con el caso Caradima Sí. y lo que persiguió toda la gira al Papa, que fue el tema del obispo Barros y que terminó hoy día por tener su desenlace, que fue la defensa cerradísima del Papa al obispo. Esto tiene muy quebrada la iglesia chilena en el interior y las víctimas de Caradima que acusan a Barros de haber visto todo. Recordemos que este era un grupo de una iglesia muy importante en Santiago y hay libros escritos sobre que era prácticamente una secta la que funcionaba en esa iglesia. Bueno, las víctimas obviamente reaccionaron duramente. Juan Carlos Cruz, que una de las víctimas de Caradima, se opuso y confrontó directamente a través de Twitter al Papa para que dejara de defender al obispo Barros. Y la otra lectura que hay, que ustedes la comentaban recién también, es sobre la asistencia de fieles, Sí. que fue bastante más pequeña de lo que se pensaba. Hoy día, por ejemplo, en Iquique partieron diciendo que podían llegar hasta 400.000 personas, bajaron a 200.000 a eso de las 7 de la mañana, y ya la organización a las 9 de la mañana decía que no iba a llegar más de 100 personas, 100.000 personas. Y decían que, claro, ellos tenían información desde Argentina que iba a venir mucha más gente y que se confiaron de eso y que por eso hicieron la estimación sobrepasada. Pero sobrepasada en 4 veces es bastante extraño y creo que el tema Barros un poco puede haber afectado también la concurrencia. Ahora pensaba Federico, ¿no? ¿Cómo fue, no? Fue una suerte de parábola la de el Papa Francisco en Chile, porque lo primero que hace es decir, bueno, pedimos perdón, lo hace en primera persona, siento vergüenza, hablamos, claro, de los casos de abuso bueno, que pesan sobre buena parte de los ministros de la iglesia chilena, estamos hablando de más de 80 casos, y luego cuando se está retirando, bueno, quien está sindicado como alguien que de alguna manera ocultó algunos casos, que es este obispo Barros en su momento, designado por el propio Francisco, bueno, está diciendo a último momento, Francisco dice, bueno, es todo mentira, es calumnia, mientras ustedes no me traigan una prueba, yo no voy a hablar más del tema. ¿Hay una parábola en este viaje, sentís vos también, del Papa Francisco a Chile?
Sí, es muy desconcertante todo lo que ocurrió, porque él en esta parábola, como bien menciona, lo que hace es pasear prácticamente al que está acusado del pecado, y lo pasea por toda su gira, lo lleva a todas sus misas, comparte la mesa con él, comparte la comunión con él, deja que los medios lo interroguen, que él enfrente a los medios y diga que él es inocente de todo, y luego al final llega y dice, bueno, el que esté libre de pecado, que él hace la primera piedra. Prácticamente dice eso. Es muy buena la analogía de la parábola, ¿cierto? Sí, es tal cual como lo estabas planteando. Porque, claro, uno veía quizás de allí, ¿no? Del primer discurso del Papa Francisco, un principio de reconciliación entre los fieles y la Iglesia. Obviamente no alcanza. Yo ayer hablaba con un hombre de la Iglesia aquí en la Argentina, que conoce mucho al Papa Francisco, que hablaba, claro, de los graves casos, ¿no? Estamos hablando de delitos cometidos allí en Chile, y obviamente me decía, bueno, claro que no alcanza el pedido de perdón, pero yo pensaba, bueno, es un inicio, es un comienzo, sobre todo cuando es lo primero que decís. Y luego esta palabra de Francisco, casi hasta enojado. Si te parece, Federico, lo compartimos. Vamos a compartir, sí, claro, este momento donde se refería a esta cuestión hoy por la mañana, el Papa Francisco, y después seguimos charlando. Lo vemos. Papá, muy cortito, hay un tema que preocupa a los chilenos, que es el caso del obispo de Osorno. ¿Usted le da todo el respaldo al obispo Barros? El día que me traigan una prueba contra el obispo Barros, ahí voy a hablar. No hay una sola prueba en contra, todo es calumnia. ¿Está claro? Gracias, Papa, muchas gracias. Es muy impresionante, Federico, no solo lo que dice, sino cómo lo dice. No sé si vos notás lo mismo que yo, hay un rictus en su cara, la sonrisa. Te diría que fue un hombre que durante todo momento, desde que llegó a Chile hasta que se estaba yendo, permanentemente tuvo una sonrisa en la cara. Sin embargo, en ese momento se le borra. Al Papa dos veces enojado en Chile. Una fue ahora, cuando habló del obispo Barros. La otra fue ayer en la tarde, cuando llegó a la Universidad Católica y se encontró con que había un acto que era prácticamente con la mayoría del establishment chileno. Prácticamente no había estudiantes de la universidad, sino que era gente, empresarios, había políticos, también estaba Sebastián Piñera. Perdón, yo ya estaba incómodo. Sí, perdóname, está hablando Bachelet, la escuchamos y seguimos la charla. Decirles que yo creo que la visita ha contado, quiero agradecer a todos los equipos, a la comisión que trabajó de gobierno y de la iglesia, a todos los distintos actores, a las policías, a los distintos servicios que permitieron de que esta visita fuera muy exitosa y que todos los que quisieran participar en ella pudieran hacerlo en condiciones de tranquilidad para ellos y su familia. Así que agradecer a todos ellos, agradecer a todos nuestros compatriotas que han venido aquí a acompañar a la despedida del Papa y en todas las participaciones en Santiago, en Temuco y en Iquique. Muchas gracias. Bueno, está allí entonces la palabra de la presidenta Bachelet, mientras, bueno, vemos el movimiento ya del avión que despega entonces desde Chile para dirigirse a Perú, donde va a continuar esta gira del Papa Francisco, allí en Perú también por 3 días. Federico, bueno, ahí teníamos, ¿no? Bachelet diciendo que esta gira ha sido exitosa. Sin embargo, bueno, ha tenido claros y oscuros, me da la sensación esto que veníamos hablando, ¿no? Un Papa Francisco que, vos me contabas, había tenido también un episodio de enojo antes del encuentro con los jóvenes, y hoy, cuando le preguntan sobre el caso Barros, este obispo que él ha designado y que está, bueno, indicado como una persona que ocultó delitos de pedofilia, bueno, y que es un tema, claro, muy sensible allí en Chile. Bueno, la respuesta del Papa Francisco fue muy particular, dijo, bueno, es todo calumnia, mientras no haya una prueba yo no voy a hablar del tema, y lo hizo en un tono muy firme. Uno no está acostumbrado a escucharlo y a verlo, sobre todo a Francisco con ese rostro. Sí, uno lo que espera es que se defina, que tenga una definición. Pero él esperó 3 días para decir esto y él ya venía con la convicción de que el obispo Barros es inocente. Conversamos con algunos curas que fueron compañeros del Papa aquí en Chile cuando estaba en el seminario, sí, y ellos ya sabían, tenían la información de que él había apoyado a Barros y que no lo iba a acusar y que lo iba a respaldar en algún momento. Ahora, que hubiera esperado 3 días para hacerlo es un poco extraño. Yo creo que no quiso manchar la gira
pero terminó siendo contraproducente. El efecto fue justamente el contrario, porque lo que buscaron los medios de comunicación fue la declaración que dio hoy día. Eso es lo que buscaron durante 3 días. Entonces todo su mensaje de paz, que era mi paz les doy, quedó en segundo plano. Lo mismo ocurrió con Sebastián Piñera, que Sebastián Piñera buscó un encuentro con él, un encuentro privado, en 3 ocasiones, y en 3 ocasiones el Vaticano dijo no, que no iba a haber ese encuentro. Ahí vemos, mientras vemos imágenes, Federico, te escuchamos atentamente. Bueno, estamos viendo cómo parte el avión que, bueno, lleva al Papa Francisco hacia Perú ya. Insistimos, una Michelle Bachelet que ha calificado como exitosa la gira. Bueno, podemos decir que en términos de seguridad, que era otro de los temas que preocupaba obviamente a Chile, bueno, fue exitosa, ¿no? Porque no hubo ningún episodio más allá de alguna... algo que le dio una gorra, si no me equivoco, que le tiraron en algún momento al Papa Francisco. Bueno, obviamente sí hubo algunos episodios serios, pero que no tocaron directamente al Papa Francisco, a su integridad, o sea que en todo momento él estuvo seguro, no hubo ningún episodio que lamentar, por lo menos en lo que hace a la seguridad directa del Papa Francisco. En ese sentido podemos decir que ha sido exitosa. En el resto habrá que ver, ¿no? ¿Qué lectura hacen, bueno, los que ya estaban muy enojados con la presencia del Papa Francisco allí? Sí, correcto. El balance policial es, bueno, fallecieron 2 personas lamentablemente, una en Santiago, otra en Temuco, con problemas cardíacos por estar mucho tiempo en la calle esperando al Papa. Y bueno, el incidente que tuvo hoy día, no sé si ya lo dieron, del caballo que botó a la carabinera cuando iba pasando el Papa móvil y tuvo que esquivarlo y Francisco se baja sí, a atenderla, mirá, palabra de aliento. Justo, Federico, tenemos la imagen. La vamos a compartir entonces con la gente y luego seguimos la charla. A ver, lo vemos. Ahora lo vamos a ver en un minutito nada más. Es una situación muy particular nuevamente en torno, bueno, al Papa móvil. Un Papa que ve la situación, que ve que se cae un carabinero y él se baja del Papa móvil para asistir también al oficial de la policía chilena. Bueno, mientras vemos imágenes, estas son imágenes en vivo, de la partida del avión que lleva al Papa Francisco a Perú. Y ahora sí, compartimos esta imagen que decías vos, Federico, lo vemos. Ahí vemos la imagen. Ahí vemos la situación, se cae el carabinero del caballo, el Papa lo ve e inmediatamente ordena. Ahí vemos la situación desde otro ángulo. Incluso, bueno, quien manejaba el Papa móvil tuvo que, de alguna manera, pegar un volantazo. Ahí se ve el movimiento brusco que hacen con el Papa arriba. Y el Papa que ordena detener entonces el Papa móvil y se baja para ayudar al carabinero. Esto ocurría hace un rato nada más en Chile. Bueno, y luego se va a bajar el Papa para asistir entonces. Ahí lo vemos. Bueno, ahí lo veíamos. Sí, continúa la imagen y vamos a ver al Papa Francisco asistiendo al carabinero. Bueno, ahí está el avión entonces que lleva al Papa Francisco ahora con destino a Perú. ¿Qué te parece en cuanto, Federico, el discurso? Bueno, para mí el punto más alto, si se quiere, fue en la cárcel de mujeres. Realmente fue un momento muy conmovedor. Obviamente le hablaba a las mujeres que allí se encuentran privadas de su libertad, pero también le hablaba al resto de la sociedad, en tanto y en cuanto decía, bueno, hay que repensar la finalidad de la pena, para qué está pensada, si no es para reinsertar a estas mujeres en la sociedad, no sirve de nada, más que una pena, es una tortura. ¿Coincidís con esta mirada que quizás ese fue el momento más alto de la gira papal allí en Chile? Sí, sin duda fue el momento del mensaje más emotivo, el que más llegó al chileno de a pie, al chileno común y corriente. Generalmente cuando Francisco se sale del libreto y se sale del protocolo es cuando más impacta. Y entiendo que parte de su discurso fue en respuesta a lo que le dijo la reclusa en la cárcel. Y claro, de ahí nace un mensaje que al final le llega mucho más al chileno que el mensaje político que pudo entregar en La Moneda o al referirse al tema de los mapuches en el sur, que son grupos más bien pequeños, pero claro, el mundo de la cárcel, el mundo de la falta de libertad y de la discriminación y de las diferencias sociales es mucho más grande. Entonces por eso impacta mucho más ese mensaje. De hecho había muchas personas que
comentaban que lloraron con ese mensaje. En redes sociales ponían también que el Papa no había hecho nunca este gesto con una reclusa en una cárcel. Y el otro momento alto fue algo que no se vio en directo, pero que fue hoy en el avión, en el Airbus que llevó a Francisco Iquique cuando él hace matrimonio con una pareja de azafatas. Si te parece, tenemos la imagen, es realmente impresionante, la compartimos con la gente ahora y seguimos la charla. A ver. Ahí lo vemos al Papa Francisco. A ver. Una palabra privada para nosotros y nos casó en el nombre de Dios. Sí, está lista el acta. Se hizo el acta, está todo listo. Está todo listo, está firmado. Un documento ya aéreo. ¿Tiene alguna cosa pensado? No, nada, lo hicieron ahí. Los cardenales empezaron a redactarlo porque él les dijo, redacten el documento Vaticano. Ya, listo, lo hicieron. Bueno, impresionante, ¿no? La felicidad de esa mujer. Convengamos que el pedido de ellos fue simplemente la bendición sobre los anillos. Ellos estaban casados civilmente, no lo habían podido hacer por iglesia. Y el Papa, de él surge la idea de casarlos. Realmente impresionante, Federico. Sí, correcto. Es una salida de protocolo, como te decía. Totalmente. Cuando más impacta el Papa. Claro, estaba acordado hacer una especie de bendición, hacer algo para bendecir este matrimonio, que era civil, como tú dices. Ellos se iban a casar por la iglesia el 27 de febrero del 2010, que fue el día del terremoto. Así es. Entonces, y la iglesia donde se iban a casar se cayó. El Papa los llama al lado de su asiento, los sienta a los dos y les dice, bueno, se quieren casar por la iglesia, y los sorprendió a los dos. Obviamente le dijeron que sí, y ahí empezó todo el tema con los cardenales, con firmar el acta, hubo una bendición y al final fue completo, el matrimonio en el aire, inédito, y claro, bajaron todos muy, muy felices también. Fue frenético esto, porque después de ese matrimonio, Francisco baja, sube el papamóvil, llega a Iquique y de inmediato le preguntan por Barros. Entonces le pone eso un poco más de picante a la declaración que hizo con Barros, porque él venía feliz de la vida, acababa de celebrar un matrimonio en el aire, algo inédito, y llega y muestra un enojo bastante evidente con las personas que estaban ahí que le preguntaron. Sin dudas. Otra de las cuestiones que impactó allá e impactó acá es, bueno, la no visita del Papa Francisco a la Argentina. Si te parece, compartimos el testimonio de muchos argentinos que viajaron a Chile para encontrarse con él. Y bueno, les preguntamos aquí en La Nación Más, bueno, si estaban molestos o no con la no visita del Papa Francisco a la Argentina, y esto decían. Sí, lo estamos esperando desde hace tiempo. Te puedo asegurar que si es de Argentina y no quiere venir a su país, no me interesa verlo. Estamos un poco, no enojados, sino un poco desilusionados que pasa tan cerca de la Argentina y no se hace una pasadita por allí. A mí me parecería correcto que vaya. Yo diría que no, a mí me representa. No. La iglesia no representa. La verdad no me interesa. Estaría bueno, sí, ahí sí lo vamos a visitar. Sí, claro que sí, rezando por eso, ¿no? Sí, me gustaría, me encantaría, pero también me parece que es muy bonito que él puede ir a los demás países, dejando llevarse por el espíritu, sabiendo en dónde está necesitando y dónde está soplando el espíritu en este momento, y creo que es una linda riqueza para el pueblo chileno, para nuestro hermano chileno, que pueda venir para acá también. La verdad que ni iría a verlo, seguiría haciendo shopping. Que vaya a visitarnos. Que venga a casa. Quizás en Argentina más por un sentimiento de querer volver a verlo en su país, somos por ahí un poco egoístas de ¿por qué no viene acá y va a otros lados? Que porque por ahí no siente que como que todavía no tiene esa confirmación de venir a la Argentina. Capaz hay otros países que necesitan más que venga. No lo sabemos, creo que tendría que dar alguna explicación. Una cuestión política. Yo pienso que es una cuestión política, pero bueno, hoy en día representa a toda la Iglesia Católica. Y los tiempos de Dios son perfectos, él ya va a ir cuando sea el tiempo de Dios. La verdad que no sé. Calculo que tiene que ver con una cuestión política porque ha tomado como mucho partido. Los tiempos de Dios no son los mismos que los nuestros y él más que nada es el que lo sabe, así que debe ser por algo que no va. Solo él y Dios sabrán cuándo irá.
Bueno, ahí seguramente escuchaste, Federico, hay de todo, ¿eh? Hay enojo, hay desilusión, hay quienes, bueno, obviamente respetan la decisión y esperan que finalmente el Papa Francisco venga a la Argentina. Federico, te escucho si querés para, bueno, hacer tu cierre final, tu conclusión, entonces, de este viaje que ha concluido finalmente, entonces ya el Papa Francisco se encuentra en viaje a Perú. Te escucho. Mira, con lo referente a los argentinos, yo creo que le faltó al Papa algo muy importante, que fue la invitación a los argentinos a que vengan a verlo. Podría haberlo dicho el primer día, por ejemplo, cuando llegó, o en Santiago, vayan a verme a Temuco, vayan a verme a Iquique. No hubo una invitación explícita. Por ahí también pudo afectar la baja del público, porque realmente hay muchos argentinos en Chile. Yo creo que hay más de 800.000, pero la mayoría no está viendo al Papa ni tuvo el interés de verlo, sino que andaba en el shopping o en la playa o de vacaciones simplemente. Bien, y la evaluación política, yo creo que, claro, lo que deja en Chile él es un mensaje claro al Estado, al pueblo mapuche también, y en la Iglesia, no un mensaje, pero sí hay un tema por resolver muy fuerte, que es una división y una culpa que tiene que sacarse hacia afuera más fidedignamente, tiene que ser más sincera. Eso cayó muy mal, no quedó muy bien la imagen de la Iglesia y de los temas de la pederastia que están afectando a Chile. Final abierto entonces para este conflicto en Chile. Evidentemente el Papa no lo ha resuelto, ¿eh? Si este era uno de los objetivos de la gira, evidentemente, bueno, no se ha cumplido. Federico, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante hablar contigo. Gracias a ustedes. Chao. Gran abrazo. Nosotros vamos a hacer una pausa en Café de la Tarde. No se vayan, que todavía hay mucho más.